Bien, buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos a nuestra séptima sesión ya de espacio abierto de aprendizaje. Me da mucho gusto que me acompañen y que en dado caso de que no, en este momento no podamos estar reunidos, que tengan la oportunidad de ver la grabación para poder compartir con ustedes, pues aquellos aspectos que refieren ya a la última semana de trabajo. Estamos en la semana número 4 de este módulo número 3, en donde pues ustedes a lo largo de 3 semanas estuvieron revisando cuestiones muy interesantes relacionadas con las disciplinas y cómo cada disciplina tiene un aporte a un fenómeno o a una situación. Y bueno, pues de acuerdo al fenómeno podemos, ¿verdad?, mirar esta situación desde una disciplina como la ecología, que lo vieron al estar revisando todos los fenómenos que refieren a la cuestión del clima, de los huracanes, y la ecología es una de esas disciplinas, ¿verdad?, que de la biología se desagregan para poder estudiar. Lo mismo respecto a un fenómeno relacionado a la multiculturalidad, que es abordado desde la sociología. Entonces, bueno, pues a partir de esto es como ustedes han estado revisando distintas materiales, actividades, trabajos con los cuales pues ustedes han desarrollado no solamente el conocimiento de temáticas que son importantes, actuales, respecto a la sociedad y a toda la situación que nos implica como participantes de este planeta. Entonces, bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Les platico que las actividades de esta sesión pues son esta bienvenida. Les vamos a platicar acerca del propósito que tiene pues esta semana, cuáles son los aprendizajes que estamos esperando, los temas y las dudas generales, la dinámica que tiene que ver con una actividad que quiero compartir con ustedes. Nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a hacer el juego de la ruleta y con esta ruleta pues vamos a ver qué implica parte de las muchas dudas, ¿verdad? Y a veces preguntas que tenemos cuando estamos realizando pues un trabajo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a ver que el propósito de el proyecto integrador es que ustedes tengan una visión más completa de la realidad, que analicen un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas para que de alguna manera ustedes tengan la oportunidad de generar una opinión crítica al respecto. Esa es una de las entregas que hay que realizar y la otra es la participación en el foro de integración. Este foro de integración tiene como propósito, ¿verdad?, generar a partir de una pregunta detonante su participación, el intercambio de ideas con los compañeros acerca de una situación que conjunta dos aspectos, la parte de la historia y la parte de los fenómenos naturales. Y al respecto de ello, bueno, pues los mayas vivieron una situación que pues en el tiempo, hasta la fecha, no hemos tenido oportunidad de saber qué fue lo que sucedió. Y la pregunta que nos generan en este espacio es, bueno, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Entonces, al paso del tiempo, los expertos en historia, los expertos en el área de los fenómenos naturales de la ecología, pues se han unido para saber o conocer qué fue lo que sucedió en esa etapa, por qué desaparecieron los mayas y acerca de esto pues se han escrito muchas cosas desde cualquiera de las disciplinas que queramos revisarlo, tanto desde la historia como desde los expertos en esta área. Entonces,
Vean qué interesante, qué bonito es que podamos unir estos 2 conocimientos, estos referentes para saber qué ocurrió. Y recuerden que el foro tiene una característica muy importante. Tenemos que ir participando poco a poco. La sugerencia es que ustedes reúnan 5 participaciones, aportaciones escritas, bien elaboradas, que antes de trabajarlas o subirlas al espacio del foro, pues ustedes las trabajen en Word, ¿verdad? Revisen que están bien estructuradas. Recuerden que en el foro lo más importante es que pues iniciemos con un saludo para nuestros compañeros, para una servidora, que respondamos a los distintos puntos que nos van señalando. La primera participación pues tiene que ver con qué tanto sabemos acerca de esto, si sabemos o no sabemos, y las siguientes participaciones pues nos dan más elementos o herramientas para poder aportar algo al respecto. Tenemos que leer, tenemos que revisar para hacer una aportación y mañana estaremos revisando ya en la última sesión cómo es que puedo crear una buena aportación para que mi calificación en este espacio pues sea la más alta posible. Acuérdense que es importante leer las aportaciones de sus compañeros, no dejar al final la participación al último día, el día sábado o el día domingo, poner mis 5 aportaciones, porque pues, la idea, ¿verdad? Es que poco a poco vayamos desarrollando la temática y tengamos elementos para poder sostener la información que nosotros estamos anotando. ¿Cuáles serían los aprendizajes esperados para esta última semana? Bueno, pues volvemos a reactivar aquellos conocimientos que obtuvimos del módulo 2, que tiene que ver sobre el análisis de los textos, el poder extraer la información más importante y el poderla generar a partir de mi postura, de mis ideas, de lo que entendí. También en esta semana, pues revisamos todo lo que refiere a mis creencias y a evaluar si efectivamente esas creencias son válidas o han ido cambiando conforme a lo que voy conociendo, voy estudiando. Y esto sucede, ¿no? A lo mejor nosotros no sabíamos nada de los mayas y a partir de lo que estamos leyendo, pues cambia ese desconocimiento, algo que pues empezamos a saber, a conocer. También el aprendizaje esperado es que ustedes continúen desarrollando esta habilidad de investigación, de buscar o de identificar problemas para ver cómo el hombre a través de estas situaciones pues ha generado propuestas y mejoras. Y también pues buscar esas alternativas de las diferentes ciencias sociales. Entonces, bueno, pues esto es lo que esperamos que ustedes aprendan. Nuestros temas principales de esta semana pues están relacionados con el lenguaje de la ciencia. Es importante recuperar que la ciencia como tal tiene su propio lenguaje que habla de sistematizar, de tener una metodología, de demostrar información y todo esto, bueno, pues lo empleamos para validar los conocimientos. Y otro tema, como les platicaba hace rato, que se aborda desde el foro, pues tiene que ver con los fenómenos naturales y la historia. Y en este caso, bueno, pues cuestionarnos, preguntarnos qué fue aquello que destruyó esta civilización maya. De qué manera, ¿verdad? Esto pues ha impactado en muchas situaciones o en cómo han desaparecido algunos lugares que pues a la fecha son muy importantes en nuestro país y que no solamente aquí se ha generado eso, quizás en otros países también existe. Bueno, pues ya que tenemos este panorama de la semana, estoy muy segura que ustedes tienen dudas acerca de lo siguiente. Y yo eh, quisiera preguntarles acerca de esto que yo creo que ya saben, ¿sí? Parte de los trabajos que ustedes entregaron durante las 3 semanas anteriores, pues tuvieron un análisis acerca de los textos.
y acerca de su construcción. Entonces, la primera pregunta que me gustaría lanzarles para que reflexionen es, ¿cómo sé cuál es la intención de un texto? ¿Cómo, si me hacen esa pregunta en uno de los trabajos o si en algún momento yo tuviera que responderle a alguien y me preguntaron, me dijera, oye, ¿cómo puedo conocer cuál es la intención de un texto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Y la siguiente pregunta que me gustaría lanzarles y preguntarles es, después de estas 3 semanas que elaboraron primero una reseña comparativa y que la semana pasada elaboraron una reseña crítica y en el último trabajo, en el proyecto integrador, me digan cómo es que han aprendido a construir una reseña crítica. Ya sabemos que una reseña crítica no es un resumen, no son las ideas principales. Sabemos que una reseña crítica se construye a partir del análisis y la comparación de dos textos, de sus ventajas, de sus desventajas y finalmente señalando, ¿verdad?, cuál considero que de los dos datos, información, textos, pues me parece que es el más oportuno para tratar una temática. Entonces, vamos, ¿qué les parece? Los invito, vamos a jugar a la ruleta y con esto, ¿sí? Vamos a ir identificando, déjenme nada más por aquí, retomo este material que quiero compartirles, que es esta ruleta, y vamos a jugar un poquito a esta ruleta. Nada más permítanme porque, bueno, pues a veces es un poquito lenta la máquina y el internet, pero en lo que aparece esta hermosa ruleta que tenemos por aquí con la cual vamos a estar jugando, así, me gustaría, sí, que ustedes vayan pensando cómo o qué tiene que ver esta parte relacionada a cómo identifico lo que la intención de un texto, la intención de un autor. Y para ello, bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos el planteamiento de varias cosas? El primer planteamiento sería por el tipo de texto y lo que dice el autor. El segundo planteamiento es el de color azul. El segundo planteamiento sería por la organización de la información y es un verde más clarito. El tercer planteamiento sería por las conclusiones. El siguiente sería por el título, ¿verdad? Que es este verde más oscuro, y por el tema. Entonces, ¿qué les parece si jugamos? Y vamos a ver qué nos dice la ruleta al respecto de qué implica, ¿verdad?, el planteamiento de cómo identificar el planteamiento de un documento. Entonces vamos a ver si es cierto que lo que nosotros estamos pensando o imaginando es esto que está aquí presente, ¿sí? Entonces, un momentito, vamos a ver cómo lo vemos y entonces, listo, vamos a ver si es correcto y no, desafortunadamente, por el tipo de texto y lo que dice el autor, ¿será o no será? Sí, efectivamente, vamos a dar un aplauso para aquellos que contestaron muy bien, es por el tipo de texto y lo que dice el autor. Pues muy bien, muchas felicidades, espero que esto les ayude muchísimo para que ustedes cada vez que estén trabajando con estas cuestiones relacionadas hacia, pues, la elaboración de sus trabajos, ¿verdad?, tengan la oportunidad de recuperarlo. Y dejaría, ¿verdad?, me gustaría también por ahí que compartiéramos, que comentáramos, si hay la posibilidad, ¿qué piensan ustedes acerca de lo que es la violencia? El último trabajo que ustedes están elaborando, pues tiene que ver con la violencia. Entonces, bueno, pues en este trabajo de la violencia vamos a encontrar que nos están planteando una situación muy interesante
acerca de lo que ocurre en la parte de la multiculturalidad y vemos cómo, pues desafortunadamente hoy en día muchos pueblos con distintas lenguas sufren de violencia, de discriminación y bueno, esto se ve de forma externa, pero también ahí en el trabajo que ustedes van a desarrollar o que ya están desarrollando, pues se han dado cuenta que también nos preguntan o nos refieren a que la violencia se ha dado en muchas situaciones relacionadas con la familia, con nuestras interacciones, con las personas que nosotros conocemos. Entonces, bueno, y otra pregunta también importante que se hace en este trabajo, en el trabajo del proyecto integrador, es ¿qué tipo de violencia conozco? Muchas veces conocemos la violencia que nos muestran en la televisión, cuando hay personas que se pelean, cuando hay personas que destruyen cosas, pero pues a veces no nos damos cuenta que en casa o con gente que nosotros conocemos se genera violencia y existen muchos tipos de violencia. Entonces, bueno, pues estas son preguntas que les sugiero analicen, reflexionen. La idea es que ustedes pues vinculen todos estos conocimientos. Y finalmente, bueno, pues como conclusión, la intención de este primer trabajo es que ustedes recuperen todo lo que aprendieron en las 3 semanas anteriores, que están relacionados con los fenómenos sociales, que pueden ser entendidos y revisados, explicados desde distintos tipos de texto, fuentes, desde distintas disciplinas y posturas, y esto permite pues que nosotros tengamos una visión mucho más amplia de todo lo que nos ocurre a diario. Y también esto va a provocar que ustedes tengan una opinión propia acerca de una situación o un fenómeno, pues que regularmente, con el que regularmente estemos enfrentados. Entonces, el día de mañana que ustedes estén trabajando, participando, compartiendo con la familia o con compañeros, ustedes van a conocer de muchas temáticas y van a poder hablar de estas temáticas desde lo que dicen distintas disciplinas y desde distintos autores. Ya no va a ser pues yo creo, yo imagino, yo pienso. No se van a quedar en meras suposiciones, sino realmente ustedes van a tener un conocimiento sustentado acerca de un fenómeno y también, pues esto les va a servir para las siguientes materias que ustedes van a llevar. Mi sugerencia es que siempre se hagan esta pregunta: ¿qué fue lo que aprendí de este módulo? ¿Qué me llevo? ¿Qué cosas sí aprendí? ¿Qué cosas me siguen quedando duda? No sé todavía cómo elaborar una reseña comparativa, no sé cómo elaborar una reseña crítica. Mis presentaciones o mis entregas que me piden en la nube, pues todavía no las sé subir o no sé compartir el link. Entonces, todo esto es importante que ustedes se pregunten, se cuestionen, porque conforme vayan avanzando en los módulos, pues vamos a ir recuperando, como ustedes lo vieron, recuperamos conocimientos del módulo 2 sobre los tipos de texto. Esto lo van a seguir empleando en módulos más adelante. Entonces, pues no crean que se va a quedar guardado en el cajón esto que ustedes están aprendiendo, sino que lo van a seguir empleando. Y es importante que vean o verifiquen si efectivamente saben acerca de temas y saben hacer acerca de cuestiones que están relacionadas con la parte tecnológica. Finalmente es el material o el documento del proyecto integrador. Si ustedes observan, pues está constituido en la primera parte de varias preguntas. Como siempre, y sigo insistiendo, aunque no se encuentre en la rúbrica, es importante que vayamos haciendo un hábito, una costumbre de que todos los trabajos que nosotros entreguemos deben de llevar su portada, deben de
estar bien presentados. Recuerden que cuando iniciamos una oración va en mayúsculas, tenemos que verificar la ortografía. Son hábitos que nos van a ir haciendo cada vez mejores, excelentes. Y como ustedes pueden ver acerca de la temática que trata este trabajo, pues nos habla o nos preguntan acerca de qué sabemos de la violencia, de qué manera pues adquirimos conocimiento sobre este tema. Puede ser que pues tengamos experiencias personales, puede ser que lo hayamos visto en un video, en alguna película, lo podemos anotar. Mucho de estas dos preguntas pues tienen que ver con lo que ustedes conocen como experiencia. Y ya que terminaron de anotar esta primera parte, la segunda lo que nos invita es a revisar dos textos que hablan precisamente sobre la violencia. Ya que ustedes hayan leído esos dos textos, lo que van a hacer, bueno, pues es analizarlos partiendo de las preguntas que están aquí. Entonces tienen que contestar a estas preguntas, cuál es la intención de los textos, que es este ejercicio que nosotros hicimos con el juego de la ruleta, desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema, justifica la respuesta y qué características del conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una y justifica la respuesta. Entonces, después de leer esos dos documentos que tienen que bajar y revisar, van a responder a este cuadrito. Después nos pide, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado y fomentan y participando en el fomento y en el combate de la violencia. Y entonces, bueno, pues aquí estamos retomando algunas cuestiones que ustedes trabajaron en las semanas anteriores, tiene que ver con la globalización, la multiculturalidad y la información en Internet. Entonces, ¿qué fomenta la globalización y que la combate? Se parece mucho al trabajo que ustedes realizaron sobre los problemas sociales y el caso de la chica de Internet. Entonces, bueno, pues ahora no es a través de imágenes, sino es con palabras que ustedes tienen que anotar qué fomenta y qué combate esta situación. Ya que hayan terminado este cuadro, el punto número 5 dice, elige una relación social con base en tu elección y menciona algún ejemplo donde se evidencia el fenómeno de violencia. Entonces, bueno, pues ya también les platiqué, les compartí que a diario, pues hoy estamos viviendo muchas situaciones de violencia, no necesariamente tienen que estar en la calle, en casa las podemos estar viviendo y recuerden que los tipos de violencia pues son psicológica, física, verbal y todo esto es algo importante que lo reflexionemos, que lo analicemos y que consideremos que tenemos como sociedad que detener esta situación y dependerá también de nosotros, de cada uno de nosotros, para que tengamos una mayor inteligencia sobre nuestras emociones. Y el último punto dice, responde a la siguiente pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Hola Kenia, buenas tardes, gracias por compartir conmigo. Y bueno, en este punto dice, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Justifica y con esto, bueno, pues de alguna manera estamos nosotros anotando el punto número 6. Y para finalizar el trabajo, ¿verdad? Nos piden que elijamos uno de los textos que revisamos anteriormente y haz una reseña crítica. Aquí nos proponen, dice, considera buscar información adicional en Internet si es que así lo desean. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, ¿verdad? Tenemos dos textos, aquí nos los están proporcionando y con esto, bueno, podemos hacer una comparación y en nuestra reseña crítica anotar el dato que corresponde. Entonces, acuérdense que para hacer una reseña crítica
lo que tenemos que es comparar esos textos, identificar sus ventajas, sus desventajas, y con ello, pues, dar nuestra opinión y decir, bueno, pues yo elegí el texto, ¿verdad? Vamos aquí a anotar, a recuperar. Yo elegí el texto de Los rostros de la violencia porque me pareció, pues, que tiene más información, que es más claro, que explica qué es la violencia o platica acerca de la situación que viven muchas mujeres hoy en día al respecto de la violencia. O puede ser a lo mejor que a ustedes les haya gustado más este texto, y lo importante de esta última parte, al elaborar su reseña, pues es que digan cuál es su opinión y por qué eligieron ese texto de los dos que están ahí, de los dos que leyeron. Cuando dice considera buscar más información, bueno, es simplemente para complementar aquellos datos o aquella información que estaría presente. Entonces, pues los invito a reflexionar, a analizar, a conocer acerca más de esta situación, de este tema, de la violencia, qué tanto saben, a preguntarse si saben cómo identificar la intención de un texto, cómo se construye la reseña crítica, y acuérdense que todos estos elementos fueron parte de lo que estuvimos revisando, ¿verdad? En las semanas anteriores, cuál es la intención del texto, de qué ciencia o disciplina se aborda el tema, qué características del conocimiento científico, y acuérdense de las características del conocimiento científico, pues tiene que ver con que es sistemático, con que lleva una metodología, una estructura, y toda esta información la tienen en la plataforma. Pues por mi parte no me resta más que seguirles invitando a que continúen, a que le echen muchas ganas a todo lo que están realizando. Pues gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego.